la oposición y el interior de la desesperación. Un hombre al mar, ¿qué importa? El buque no se detiene por eso. El viento sopla. El barco tiene una senda trazada que debe recorrer necesariamente. El hombre desaparece y vuelve a aparecer, se sumerge y sube a la superficie, llama, tiende los brazos, pero no es oído. La nave, temblando al impulso del huracán, continúa sus maniobras. Los marineros y los pasajeros no ven al hombre sumergido. Su miserable cabeza no es más que un punto en la inmensidad de las olas, de las políticas mexicanas. Trataré de explicarlo. Es preciso que la sociedad mexicana se fije en estas cosas, puesto que en ella es su causa. Muchos políticos de la oposición mexicana son ignorantes, pero no imbéciles. La luz natural brilla en su interior, se juzga a sí mismo, se reconoce que no es un inocente juzgado injustamente. Siempre confiesa que ha cometido una acción mala, no con esas palabras, pero en el fondo lo reconoce. Que quizá no le hubiesen negado su voto en las elecciones pasadas si lo hubiese conversado con la verdad. ¿Se puede conseguir el voto si se dice la verdad al pueblo mexicano? La oposición mexicana no ha muerto por falta de votos hasta el día de hoy. Que todo es un asunto de paciencia y no de locura, teniendo tan solo la visión que se puede salir de la miseria por medio del robo al erario público, pensando que la infamia en México solo es una leyenda urbana. El político de la oposición se pregunta en cada decisión si ha sido el único que había obrado mal en fatal sexenio. ¿Qué sería la pena si fuese descubierto? ¿Será acaso el olvido del delito y la transformación del culpado en víctima? ¿El deudor en acreedor? ¿Un crimen de la sociedad contra el político? Se pregunta a veces si la sociedad mexicana tiene el derecho de hacer sufrir a los políticos, señalarlos y culparlos, solo por no cumplir con las promesas y desviar el dinero que no tienen idea de cuál fue la cantidad y su destino. Eso sería una falta de trabajo del mexicano y un exceso de castigo para el político. El político desde su balcón ha juzgado a la sociedad y la condenó. La ha condenado a su odio sexenal. El mexicano de a pie no acepta o no comprende que el político, el buen político, fortalece su inteligencia y eso es fortalecer el odio al pueblo en general, porque en ciertos casos la instrucción y la luz pueden servir a los auxiliares al mal. El alma, el espíritu de la oposición mexicana se ha elevado y decaído varias veces desde el 2018. Entra la luz por un lado y las tinieblas por el otro. Su naturaleza malvada los ha cegado a tal grado que los presidentes de los partidos PRI, PAN, PRC, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena siguen siendo los mismos ante la gran desesperación por no perder el poder que tienen en sus manos. ¿Puede acaso la oposición mexicana transformarse completamente? ¿Puede el destino modificar la naturaleza de la oposición y hacerla buena a pesar que el destino es malo? ¿Habrá entre ellos una chispa divina
incorruptible y moral que le bien puede desarrollar, encender, purificar, hacer brillar esplendorosamente y que no se vuelva a apagar del todo? ¿Tendrán conciencia y emociones estos cabrones? ¿Qué tan estúpido debe ser como presidente de un partido como para no dejar la presidencia a costa de su desaparición? Hay demasiada ignorancia en la oposición mexicana. A estas alturas existen de milagro y obtienen votos porque consideran a Andrés Manuel un tipo Billy Milligan y otros lo consideran un líder. Ambos tienen razón. El olor del Océano Pacífico en Puerto Vallarta, en México, en el verano, es muy determinable, característico. La humedad, la sal, el viento hacen parte del mar al viejo puerto de las Peñas. La calma de las olas por la mañana invitan a la contemplación del aclarecer del cielo con los primeros rayos del sol saliendo por las espaldas del viejo centro donde la selva en lo alto se tocan. Las palmeras proyectan sus primeras sombras del día lentamente sobre la arena fría y suave al tacto de mis pies descalzos, mientras sostengo un café negro largo en mi mano izquierda. El aroma del café veracruzano danza con el despertar de la naturaleza. A lo lejos, los viejos pescadores salen cerca de la orilla hasta donde la cintura les llega el agua calma, tiran sus redes y siempre es un buen día para una buena pesca. La naturaleza del mar en Bahía de Banderas es placentera, sabia, armoniosa, gratificante y bondadosa con la gente del puerto. Siempre ha sido así desde los principios de la vida de Vallarta, cuando no existía ni una sombra fabricada por el hombre. El viento que saluda las hojas de las palmas que crujen, cual sinfónica, me despiertan de mi trance. Le doy un sorbo a mi café que aún humea, mientras siento aún el frío de la arena en los dedos de mis pies. Mi café ahora está tibio, pero el sabor sigue intenso. Mi cuerpo lo asimila, lo degusta, lo siente. El sabor de madera, tierra, hojas secas, frutos rojos, tabaco, se llenan en mi boca ante cada sorbo. Mi celular emite una vibración discreta. Meto la mano en mi bolsillo de mi short y es una llamada desde Washington, D.C. Tardo en contestar y se detiene. Inmediatamente un mensaje de texto. Han dejado un mensaje de voz. Lo coloco en mi oído y lo escucho. Una voz ronca de hombre, con una tos que la interrumpe, habla en español con un acento afrancesado. Un último sorbo, un suspiro, mirada al infinito al mar y abrazo los recuerdos. Doy media vuelta y me dirijo por la playa hacia Conchas Chinas, donde el hotel. Enciendo el televisor a la entrada de mi cuarto y sintonizo CNN. Mis predicciones son correctas. Hablan de conspiración contra Donald Trump. Trump había ganado las elecciones. Los medios y los demócratas no aceptaron la verdad y decidieron cambiarla. Ya estaban listos para actuar en caso de que los números no les fuesen favorables en las elecciones presidenciales. Ahora, la administración de Joe Biden está muy preocupada porque se sepa toda la verdad.
¿Hasta dónde se extienden las garras del mal en la política? ¿Dónde es capaz, hasta dónde es capaz la oposición mexicana de llegar con miras a las elecciones de 2024 y obtener el poder en sus manos? Pero peor aún, ¿qué tantos daños colaterales aceptará el partido opositor que está en el poder con tal de no perder las elecciones presidenciales? ¿Quién es la oposición? ¿Qué es la oposición? ¿Cuándo eres parte de la oposición? ¿Quiénes no son la oposición? ¿No será acaso que todos los partidos políticos son la oposición del pueblo mexicano?